Buenas tardes, ingeniero, compañeros todos. Mi grupo va a exponer sobre diseño de curvas horizontales simples, primera parte. Bien, primero conocer las partes del diseño, ¿no?, de curva horizontal simple, ¿no? Aquí tenemos el punto de inicio de curvatura, el punto de tangencia, que es el punto final de la curvatura, el punto de inflexión, que es la intersección entre estas dos tangentes. Tenemos el ángulo de deflexión y tenemos la cuerda larga. Ahora, estos demás elementos son los derivados, ¿no?, que necesitamos, como es el radio de curvatura, esta tangente, la mediana, la externa y, bueno, la longitud de la curva. Ahora, las fórmulas a utilizar. Bien, usando la trigonometría se determinan las siguientes fórmulas, ¿no? La tangente va a ser igual al radio por la tangente de la deflexión sobre 2. También la cuerda larga va a ser igual a 2 veces el radio multiplicado por el seno de la deflexión sobre 2. También tenemos estas demás ecuaciones. Por ejemplo, para la mediana va a ser igual al radio multiplicado por 1 menos coseno de la deflexión sobre 2. También tenemos acá la externa, que va a ser igual a t, la tangente, multiplicado por el seno de la deflexión sobre 2 menos la mediana, ¿no? Y esta longitud de la curva va a ser igual a pi por el radio sobre 180, ¿no? Ahora, para hallar el punto de curvatura y el punto de tangencia, ¿no?, PC va a ser igual al punto de inflexión menos la tangente, y mi punto de tangencia, este punto final, va a ser igual al punto de curvatura más la longitud de la curva, ¿no?, para hallar las progresivas que necesitamos. Bien, en nuestro caso nosotros tenemos una carretera que es de tipo rural, ¿no?, y es ondulada mayormente, ¿no? Y aquí, según la DG 2018, en la tabla 302.2, nosotros tenemos una velocidad de diseño de 40, por lo que vamos a usar un radio redondeado de 50 metros. Bien, aquí hemos elegido un primer ejemplo para nuestro punto de intersección 1, ¿no? Bien, tenemos aquí que nuestro punto de intersección está en la progresiva 700.184 metros, ¿no? Tenemos un ángulo de deflexión de 27 grados, 21 minutos, 52 segundos, y el radio que hemos elegido es de 50 metros, ¿no? Para esto, primero calculamos la longitud de la tangente. Despejamos la tangente y va a ser igual al radio multiplicado por la tangente de 27 grados, 21 minutos 52 segundos sobre 2, con lo que obtenemos que es igual a 12,1723 metros. Luego calculamos la longitud de la cuerda. Aquí también despejamos de la fórmula. La longitud de la cuerda va a ser igual a 2 multiplicado por el radio por el seno del ángulo de deflexión dividido sobre 2, y nos da que es igual a 23.6537 metros. Luego calculamos la mediana, ¿no? También la mediana va a ser igual a, de la fórmula que hemos mostrado anteriormente, al radio multiplicado por 1 menos coseno del ángulo de deflexión sobre 2, con lo que es igual a 1.4189 metros. Ya. Luego calculamos la externa. También aquí, despejando de la fórmula, vamos a obtener que nuestra externa es 1.4603 metros. Finalmente calculamos la longitud de la cuerda, reemplazando aquí en la fórmula, y obtenemos un valor de 23.8799 metros, ¿no? Ahora necesitamos calcular el PC y el PT, ¿no?, que son los
las progresivas que necesitamos para nosotros graficar nuestra curva horizontal. ¿Sí? Entonces, reemplazando aquí en la fórmula nuestro PI que teníamos, que hemos hallado como dato inicial, menos la tangente que hemos calculado, nos sale un PC de 688.0119, esta progresiva, ¿no? Y luego a esto le vamos a sumar la longitud de la curva para hallar el PT, y con esto obtenemos 711.8919 metros, ¿no? En esta progresiva. Y de esta misma forma realizamos para cada uno de los puntos de intersección que tengamos en nuestra curva, ¿no? Y después de esto vamos a ir trazando nuestro plano, ¿no? de curvas horizontales, con lo que al final obtenemos una distancia total de 23.198 kilómetros, ¿no? Hemos tomado de Junín hacia Hondores el cálculo. Ahora vamos a pasar al cálculo de distancias de visibilidad. Bien, tenemos tres tipos de cálculos aquí. Primero vamos a ver la distancia de visibilidad de parada. Para ello vamos a usar esta fórmula, que es la distancia de parada va a ser igual a 0.694 la velocidad más la velocidad al cuadrado sobre 254 por este coeficiente más la pendiente, ¿no? Este coeficiente de fricción longitudinal lo vamos a obtener de la tabla, de la siguiente tabla, ¿no? Bien, en nuestro caso, para este ejemplo estamos tomando una velocidad de 60 km por hora en uno de los tramos que tiene una pendiente de 1%, y buscamos este valor en la tabla y nos dice que es 0,34 el coeficiente, ¿no? Y con este valor reemplazamos en la fórmula y vamos a obtener una distancia de parada de 82.13 metros. Bien, quisiera mostrarles, con mi grupo hemos estado averiguando para qué más podríamos usar esta información, ¿no? Y hemos encontrado lo siguiente, ¿no? Muy aparte de ser operativos y de realizar los cálculos y de reemplazar valores nada más. Bien, aquí tenemos un ejemplo similar al que el ingeniero mostró en clase, y les voy a pasar a explicar, ¿no? Bien, aquí nos da la información. Por ejemplo, la velocidad en la tangente nos dice que es de 100 km por hora. Digamos que yo con mi camioneta esté manejando, ¿no? Estoy transitando, me encuentro en este punto, estoy yendo a una velocidad de 100 km por hora y voy a ingresar a una curva en donde me recomiendan, ¿no?, que debo disminuir mi velocidad a 40 km por hora para no salirme de la carretera, ¿no? Esta carretera tiene una pendiente de menos 2%. Entonces, aquí vamos a calcular la distancia de parada primero para la velocidad a la que yo llevo, ¿no? De aquí de la tabla hemos obtenido que para 100 km por hora el coeficiente es 0,3 y reemplazamos en la fórmula, con lo cual obtenemos una distancia de parada de 210.01 metros. Luego vamos a calcular la distancia en esta curva para esta velocidad, ¿no?, para 40. Reemplazando en la fórmula obtenemos que es de 45.26 metros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente restamos y obtenemos un valor de 164.75 metros. O sea, antes de que yo llegue a la curva, un aproximado, ¿no?, 165 metros antes, yo debo percatarme de que hay una curva para reducir mi velocidad. Entonces, justamente este cálculo, una de las aplicaciones que tiene es para colocar estos avisos informativos, ¿no?, que nos indica el Reglamento Nacional de Tránsito del Perú. Entonces, con este valor ya nos pueden colocar este aviso informativo, ¿no?, para que los conductores en este lado del carril se percaten de que hay esta curva, ¿no?
También la otra aplicación es, pues, podría ser en una zona urbana para el pase peatonal, ¿no? Siempre hay un letrero, los que conducen se han percatado, ¿no? Cuando se da estos casos, siempre hay un letrero informativo para que el conductor se dé cuenta que más adelante hay un pase peatonal. Y esto es uno de los ejemplos que hemos encontrado. Bien, continuamos con la distancia de visibilidad de adelantamiento. Bien, para el caso de nuestro proyecto continuamos con la velocidad de 60 km por hora. Ahora, esta velocidad se encuentra en este rango de 50 a 65, ¿no? Con lo que obtenemos una velocidad del vehículo que adelanta recomendada, ¿no? De 56.2 kilómetros. De aquí vamos a sacar los siguientes datos también. El tiempo que dura la maniobra, aquí lo tenemos, va a ser de 3.6 segundos. La aceleración del vehículo que adelanta de 2.25. Esta diferencia de velocidad entre dos vehículos es, por decir así, una constante, una velocidad recomendada, ¿no? Que tengas que tener en cuenta. Y el tiempo 2, que va a ser 9.3, lo tenemos aquí. Bien, para esto tenemos 4 fórmulas, tenemos que calcular 4 distancias. Ya. Bien, para la primera distancia tenemos que reemplazar acá, en esta fórmula. Tenemos aquí nuestro tiempo 1 de 3.6, nuestra velocidad de 56.2 menos 15, multiplicado por la aceleración por el tiempo 1 sobre 2, con lo que nos da una distancia 1 de 45.29 metros. Nuestra distancia 2 va a ser igual a este coeficiente 0.278 multiplicado por la velocidad por el tiempo 2, que nos da una distancia 2 de 145.3 metros. Para la distancia 3 es una distancia de seguridad, ¿no? Que nos fijamos aquí en la tabla. Nuestra distancia 3 para este intervalo va a ser de 30 metros. Y nuestra distancia 4 va a ser los 2/3 de nuestra distancia 3, con lo cual nosotros, para nuestra distancia de visibilidad de adelantamiento, sumamos todas estas distancias que hemos obtenido y obtenemos una distancia de 317.46 metros. Ahora, ¿qué hacemos con esta información? Bueno, todos se han percatado, ¿no? Que hay estas líneas en ciertas partes de los tramos cuando uno viaja, ¿no? En las carreteras. Entonces tenemos este tipo continuo, discontinuo. Pero ¿qué significa, no? Es simple, ¿no? Significa que si yo me encuentro en este carril, no puedo cruzar al otro carril. O sea, debo mantenerme en el carril. Igual del carril contrario, ¿no? El que viene tampoco puede cruzar a este carril. En este caso, cuando las líneas sean discontinuas, sí puede uno atravesar al otro carril. Entonces, por ejemplo, acá se ve que nosotros tenemos un lado que es continuo y el otro lado que es discontinuo. Entonces significa que este carril de aquí, el que está yendo por aquí, no puede cruzar al otro lado, pero el otro lado sí, el otro conductor sí puede cruzar este carril. Esto se debe a que quizás haya una mejor visibilidad, ¿no? Hacia adelante, hacia atrás. Son criterios que lo veremos más adelante en otros cursos. Ahora, esta información de aquí, por ejemplo, aquí hemos obtenido 317.46 metros. Aquí tenemos una parte, un ejemplo, ¿no? de esta tangente que medía 500 metros, ¿no? Y reduciéndolo, porque estas curvas horizontales reducen nuestro tramo, ¿no? Como ya se habrán dado cuenta todos, vamos a obtener solo esta tangente de 300 metros. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? No en todos los tramos rectos va a haber una distancia de visibilidad de adelantamiento, ¿no? Por ejemplo, en este tramo no puede darse el caso porque ya esta tangente que queda es menor a lo que nosotros hemos calculado en nuestro proyecto. Entonces, no en todos va, no en todos se puede adelantar, ¿no? Como se han dado cuenta en las carreteras cuando viajan. Bien, continuamos con la distancia de visibilidad de cruce. Bien,
Aquí nosotros tenemos, continuamos con la velocidad de 60 km por hora. Tenemos una longitud total del vehículo de 5.8 metros, ¿no? Comúnmente una camioneta mide 5.25 metros aproximadamente. Bueno, supongo que esto se debe a una distancia, ¿no? Quizás puede llevar algún cargamento que sobresalga, ¿no? Un poco del vehículo, pero la norma nos da esta medida. Ahora, la distancia del vehículo parado y la orilla de la vía principal, ¿no? Esta es una distancia de, de 3 metros, ¿no? Vamos a poner. Ahora, para calcular nuestro ancho de vía principal, nosotros tenemos dos carriles de 2.8 metros más 1 metro de berma que estamos considerando, serían 3.8 multiplicado por 2 carriles, serían 7.6 metros. Ahora, el tiempo de percepción también es, como ya nos indicó el ingeniero, que es un promedio, ¿no? Entre 2 y 3 segundos, ya es de un estudio que sale este valor. Y la aceleración del vehículo que hace la maniobra va a ser de 0.15. Ahora, aquí con estas fórmulas vamos a determinar, necesitamos calcular nuestro tiempo 2 para aplicar esta fórmula de distancia de velocidad de cruce. Entonces reemplazamos los valores y obtenemos un tiempo 2 de 4.72 segundos. Reemplazando en esta fórmula vamos a obtener una distancia de 120.43 metros, ¿no? Aquí, que es la suma de la distancia 1 más la distancia 2. Ahora, este mismo cálculo también lo hemos realizado para los demás tipos de vehículos, ¿no? Cuando es un camión de 2 ejes, va a ser la longitud del vehículo de 12.3, y también cuando es un tractocamión, que puede ser en referencia a los trailers, a los semi-trailers, ¿no? Y aquí tenemos finalmente el gráfico, ¿no? Nosotros lo que calculamos es esta distancia total, la distancia 1 más la distancia 2, para que este vehículo en la calzada secundaria cruce con seguridad, ¿no? Y eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias a ese grupo por su aporte. Vamos a pasar al grupo de Isidro Antaurco, por favor. ¿Se encuentra? Presente, ingeniero. Buenas tardes. Marín Dávila, buenas tardes. Marín Dávila. Presente, ingeniero. Bien. Ramos Jurado. Ramos Jurado. Presente, ingeniero. Bien. Y Rojas Puente. Rojas Puente. No se encuentra. Bien, jóvenes, pueden activar sus cámaras y por favor el que va a sustentar el trabajo puede comenzar a presentar su pantalla. A ver, por favor, confirmen si se prepararon, si no para pasar a otro grupo. Ya, bien. Bien, sí se puede visualizar su pantalla. Puede empezar, active su micrófono. Ya, ingeniero. ¿Se escucha, verdad? Sí, puede empezar. Muchas gracias. Bueno, en esta exposición hemos desarrollado el diseño de curvas horizontales simples, ¿no? Bueno, aquí ya tenemos las nomenclaturas. Y aquí no tenemos los datos. Espera. Ya. No, el punto de intersección. No. Ok. También tenemos el ángulo de deflexión y la longitud de la subtangente, ¿no? Y aquí tenemos la longitud de la subtangente, la fórmula, y aquí tenemos la longitud de la radio en la curva, ¿no? Que nos sale 2.81.546 metros, ¿no?
Y aquí tenemos la GC, que es 20 por 360 sobre 2pi radio. Y aquí tenemos 2 por arcoseno, ¿no? Que vamos a multiplicar por 20 sobre 2 por 281.546, ¿no? Y que nos va a salir 4 grados, 0,4 minutos, 15 segundos, ¿no? Aquí tenemos el longitud de la cuerda, ¿no? Que desarrollando nos va a salir 127.638 metros. Y que también tenemos aquí, ¿no? SL, que va a ser, ¿no? 126.668 metros, ¿no? Aquí sacamos, ¿no?, la distancia externa, ¿no? Desarrollando, nos va a salir, ¿no?, 7.46 metros, ¿no? Aquí tenemos el punto de inicio de la curva, que va a ser, ¿no?, el punto de intersección, menos la longitud, ¿no?, de la subtangente, ¿no? Aquí tenemos, ¿no?, el punto de intersección, que va a ser el punto de inicio más, ¿no?, la longitud, ¿no?, de la curva. Entonces PC va a ser igual, ¿no?, 0 más 0,87 y PI, ¿no?, va a ser, ¿no?, 0 más 314.638. ¿No? Y aquí hacemos la tablita de estación y cuerda, ¿no? Deflexión por metro, ¿no? Desarrollamos en la cuerda 13 metros, donde quedó salir 0,1, no, 1 grado, 19 minutos, 23 segundos. En la cuerda de 20 metros va a ser, ¿no?, 2 grados, 2 minutos y 8 segundos, ¿no? Y la cuerda que es de 14.638 metros, va a ser, ¿no?, 1 grado, 29 minutos y 60 segundos, ¿no? Entonces, de la misma forma, ¿no?, para cada curva, en esta cartera donde ya tenía los datos, ¿no? Distancia de parada, ¿no? ¿No? La distancia de parada va a ser como dp, que tenemos la fórmula. Acá tenemos la velocidad inicial, que va a ser de 30 km por hora. Y aquí tenemos los datos, ¿no?, que vamos a utilizar. Teniente 4. Entonces, aplicamos en la fórmula, ¿no? Y en uno nos va a salir 24.45 metros. Igual de esta manera. Aquí también 52.75 metros. Que es de la misma manera, ¿no? Siempre reemplazando, ¿no?, acá 30 km por hora. Y acá 50 km por hora, ¿no? Distancias de velocidades. Distancia, ¿no?, de velocidad de adelantamiento, ¿no? Parada y cruce. No, y aquí tenemos con la tabla que vamos a trabajar, ¿no? Aquí tenemos la fórmula que vamos a utilizar, ¿no? Bueno, aquí tenemos, ¿no?, la fórmula también que vamos a utilizar, que las nomenclaturas, ¿no? ¿Qué significa, no?, cada nomenclatura? Aquí tenemos que T va a ser igual a 3.6, la velocidad va a ser 50 km por hora, M va a ser 500 km por hora y la aceleración 2.25, ¿no? Entonces, reemplazando todos los datos, va a ser que D1 va a ser 39.08, ¿no? Ya, aquí dejamos, ¿no?, con la tabla de 200.502, ¿no? Las velocidades, ¿no?, que hemos tomado 50, 65, 66, 80, ¿no?, como indica acá. También de la tabla 2.5.02, ¿no? Y hemos usado, ¿no?, la fórmula que está aquí.
donde que B es velocidad, ¿no?, de vehículo que anda en kilómetros por hora. T2 es tiempo empleado por el vehículo de realizar maniobra para volver al carril en segundos. Entonces, reemplazamos, ¿no? Y sacamos que D2 va a ser 48.96 y D3 va a ser igual a 30, ¿no? Entonces, reemplazando, sería D4, ¿no?, que va a ser igual a 32.64, ¿no? Distancia de velocidad de cruce, ¿no? Que tiene la fórmula, donde D va a ser 3 metros, W va a ser 6 metros y la longitud, ¿no?, va a ser igual a 5.80 metros para vehículos livianos, ¿no? Entonces, reemplazando va a ser 14.8 metros, ¿no? Eso es todo, ingeniero, gracias. Ya, bien, bien jóvenes, muchas gracias a este grupo. Vamos a continuar. Muchas gracias por su aporte. Ya, bien jóvenes. Vamos a continuar. El siguiente grupo, bueno, tenemos a Chagua Soto y Gabino Torres. ¿Se encuentran? Chagua, Gabino. ¿Se encuentran? Presente, ingeniero. Chagua, nuevamente. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Ya, Gabino. Presente, ingeniero. Bien. Pueden comenzar, por favor, a mostrar su pantalla para poder empezar. Bien, se puede ver su pantalla. Pueden empezar. Ya, ok. Ahí la cámara. Ya. Bien, ingeniero, buenas tardes. Mi grupo nos tocó hacer sobre las curvas horizontales simples. Bien, primeramente, para realizar esto, tenemos que saber qué son las curvas. Nos dice que son las curvas horizontales circulares simples, nos dice que son arcos de circunferencias de un solo radio, que une dos tangentes consecutivas conformando la proyección horizontal de las curvas reales o espaciales. Aquí tenemos un pequeño diagrama donde nos dice que PC es el inicio de la curva, el PI es el punto de la intersección, el PT es el punto de la tangencia. La E es distancia externa, que esto va a estar en metros, así como M, que es distancia media, y CL, que es la longitud de la cuerda. Aquí tenemos al ángulo de la deflexión. Por otra parte, aquí tenemos al radio, y esta parte que va a ser la longitud de la cuerda, que es esto, que es L. Bien, en nuestra primera curva nosotros realizamos nuestros cálculos, donde tomamos a PI, es una abscisa de 0 más 532.90. Eso lo llevamos a la longitud de la cuerda, que es 2pi por R, la deflexión entre 360, que eso nos dio a la longitud de la cuerda en un 12.13. Bien, y ahí reemplazamos hallamos nuestra abscisa PC, que va a ser igual al PI menos la tangente, donde la tangente lo hallamos aquí por el radio, por la tangente de la deflexión entre 2, y nos sale un total de 6.13. Y esto lo reemplazamos en el PC, que nos sale 517.77. Así igual mismo hallamos el PT, que va a ser el PC más la longitud, que nos sale un total de 529.9. Para hallar la longitud de la cuerda, nos dice que es igual a 2 veces el radio por el seno de la deflexión entre 2, que esto nos va a dar un total de 12.05. En la externa tenemos al radio multiplicado en 1 entre el coseno de la deflexión entre 2 menos 1, que esto nos salió un total de 0.56. En la mediana nos dice que la fórmula es R
el radio por 1 menos coseno de la deflexión entre 2, y eso nos da un valor de 0.55. Y acá hallamos A, que es este punto, y C, que es el inicio, que nos dice que es el radio por el coseno de la deflexión entre 2, que eso nos dio un total de 32.44. Y así hallamos para todas las curvas en total. Y el siguiente sería que hallamos fue las distancias de la visibilidad. Primero nos dice que la distancia es la longitud continua hacia adelante de la carretera que es visible al conductor del vehículo para poder ejecutar con seguridad las diversas maniobras a que se vea obligado o que decide efectuar. Y aquí tenemos a 3 distancias que son la distancia de visibilidad parada, que nos dice que la distancia de visibilidad parada es la distancia a lo largo de un carril que existe entre un obstáculo situado sobre la calzada y la posición de un vehículo que circula hacia un dicho obstáculo. La segunda es la distancia de la visibilidad de adelantamiento, que nos dice que es la longitud continua de visibilidad de carretera que necesita un conductor para invadir el carril de sentido contrario. Y el tercero es la visibilidad de cruce, que nos dice que se considera todos los efectos que el vehículo que se realiza la maniobra de cruce parte del reposo y está situado a una distancia, que su medida es perpendicularmente al borde del carril más aproximado de la vía preferente. Acá primero, para la distancia de la visibilidad, nos dice que la fórmula es 0.694 por la velocidad más la velocidad al cuadrado entre 254 por el coeficiente de fricción de longitud más la pendiente. Nosotros tomamos a la velocidad como 60 kilómetros por hora y según la tabla nos dice que su coeficiente de fricción es 0.340 y la pendiente es el 8%. Y que eso lo convertimos y nos da 0.08. Y reemplazando la distancia de la parada nos dice que nos da un valor de 75.39 metros. Ya. El segundo es la distancia de la visibilidad de adelantamiento, que nos dice que es en la D1, que es la distancia recorrida durante el tiempo, más D2, más D3 y D4. Primero, para hallar el D1, nos dice que es igual al 0.278 por T, que es el tiempo de la maniobra, que eso va a estar en segundos, por la velocidad del vehículo que se adelanta, menos la diferencia de las velocidades entre el vehículo que se adelanta y el que es adelantado. Y que esto va a ser igual a 15 kilómetros por hora. Más A, que A es el promedio de aceleración que el vehículo necesita para iniciar el adelantamiento. Por T, que es el tiempo entre 2. Y esto lo sacamos de la tabla 205.02. Y nos dice que reemplazando en nuestros datos tenemos a un D1 que es igual a 45.29 metros. El D2, que es la distancia recorrida por el vehículo, que nos dice que se adelanta durante el tiempo, desde que invade el carril del sentido contrario hasta que regresa a su carril. Y que esto va a tener una fórmula de 0.278 por la velocidad del vehículo que se adelanta, por el tiempo empleado por el vehículo que se realiza la maniobra. Y esto reemplazando nos da un valor de 145.30 metros, que está aquí. En D3, que es la distancia de recorrido de la maniobra, nos dice que la distancia variable está entre 30 y 90. Y lo tomamos como nuestra velocidad está en 60 kilómetros, lo tomamos el 30. El D4, que es la distancia recorrida por el vehículo que viene en sentido contrario, y que eso es, la fórmula es de 2/3 del D2.
y que eso nos va a dar un total de 96.87 metros. Y para la distancia del adelantamiento tenemos que sumarlo las 4 distancias, que nos va a dar un valor total de 317.46 metros. Y por último, para la distancia de visibilidad del cruce, nos dice que es igual a 0.278 por la velocidad específica de la vía principal, más el T de percepción y más el T, que es el tiempo requerido para la aceleración. Y nos dice que el T2 tenemos que hallarlo según la fórmula, que es 2 entre D, que es igual a 3 metros, más W, que es el ancho de la vía, que vamos a tomar 7.20, más la longitud, que esto depende. Por ejemplo, aquí tenemos para los livianos, que es igual a 5.80, para el camión de 2 ejes va a ser igual a 12.30 metros, y para el camión de 3 ejes con un semirremolque de 2 ejes es igual a 20.58. Y como nuestra velocidad específica es 60 kilómetros por hora, aquí en este cuadro tenemos, según la tabla, 205.6. Y eso sería todo, ingeniero. Gracias. Bien, bien, señorita. Muchas gracias. Muchas gracias a este grupo. Vamos a continuar. A ver, Carvajal Santillán, ¿se encuentra? Ingeniero Carvajal, presente. Bien. López Barbarán. Presente, Loyola López, ¿se encuentra? Sí, señor, presente. Loyola de la Vega. Presente, ingeniero. Bien. Quiñones Trejo. Presente, ingeniero. Bien. Silva Clou. Presente, ingeniero. Bien, jóvenes, activen sus cámaras, por favor, y pueden empezar la sustentación de su trabajo. ¿Se logra visualizar, ingeniero? Sí, puede empezar, por favor. Ingenieros, primero hemos comenzado desarrollando nuestras curvas horizontales simples. Estas curvas horizontales se van a hallar de acuerdo a la tangente, a la radio, la curva larga, etc. Los datos de esto se van a dar de acuerdo a los planos que se van a trazar. El PI va a ser prácticamente lo que es el alineamiento, las medidas. Y bueno, vamos a encontrar los ángulos, de formación, todo. Teniendo en cuenta ciertas consideraciones. Por ejemplo, la tangente mínima que se debe tener va a ir dependiendo de lo que es nuestra velocidad de diseño. En nuestro caso tenemos una velocidad de diseño de 40 kilómetros, entonces nuestra longitud mínima de tangente debe ser de 56 y nuestra longitud máxima va a ser de 668. Entonces todas esas consideraciones lo vamos a tomar a nuestro diseño. También vamos a tener que nuestra curva circular, o en este caso nuestro radio, como mínimo va a tener, en nuestro caso como es una velocidad de 40 kilómetros por hora de diseño, y como estamos hablando de un área rural, que es un tipo, dependiendo de nuestra carretera, que en este caso es tipo 2, vamos a tener que nuestro radio mínimo es 50. Pero esto no indica que también que no podemos trabajar con 60 o 70, ya que podemos trabajar hasta menos el siguiente, que es 85. En este caso podemos trabajar 80, hasta el 65, 70, etc. Ya con esto podemos hallar lo que es nuestros datos. Por ejemplo, con el trazado de nuestro diseño vamos a encontrar nuestra deformación angular, nuestro PI. En este caso hemos trabajado con un radio de 70. Con esto podemos calcular lo que es nuestra T, nuestra tangente, que viene a ser el radio por la tangente por la deformación angular sobre 2. En este caso nuestra T da 80.53. Y como se puede ver, nuestra longitud mínima es de 56. Entonces sí cumple, porque nos da menos a 668 y más a 56.
Calculamos nuestra longitud del arco, también que viene a ser 2 veces el radio del seno por la deformación angular. Y también nuestra longitud del arco nos va a dar 106.65 metros. Calculamos la longitud L, que viene a ser 2 veces pi por radio sobre la deformación angular, que es 360. Reemplazamos y nos da que es 119.72. También calculamos nuestra media, que viene a ser m, que es igual al radio. Todo esto multiplicado por 1 menos coseno por la deformación angular. Y nos da nuestra media 24.07 metros. También podemos calcular E, que es el radio, por el seno por la deformación angular sobre 2, que nos da 36.70. Ahora, el PC y el PI son los puntos de inicio de nuestra curva, como se puede ver nuestra curvatura. En esta parte de aquí, estos puntos se pueden hacer de acuerdo al alineamiento o también dependiendo de nuestro PI. Vendría a ser el PC, el punto de inicio, vendría a ser el punto de inflexión menos T, y el PT vendría a ser el punto final de nuestra curva, que vendría a ser el PC, que se ha hallado anteriormente, más la longitud. Esto hemos hecho por cada tramo, como se puede ver, y hemos hallado de cada uno de nuestras curvas. Luego hemos pasado a lo que viene a ser nuestro cálculo de distancia de visibilidad. Para llegar a este cálculo de distancia también hemos considerado nuestro tipo de carretera y nuestra velocidad de diseño. Nosotros tenemos una carretera de tercera clase y nuestra velocidad que es ondulada, entonces nuestra velocidad podría ir desde 40 hasta 90. Entonces, dependiendo de nuestras pendientes, vamos a considerar estas velocidades y también nuestro coeficiente de fricción longitudinal va a ir también a nuestra velocidad del proyecto. Por ejemplo, si va a 30 kilómetros es 0.400, si es 40 kilómetros es 0.380. Esto lo hemos hecho por tramos, como por ejemplo lo podemos ver aquí, nuestra velocidad inicial es de 70 kilómetros, esto va a depender de la pendiente, la fricción es 0.325, que se va a ver aquí, que cuando es 70 es 0.325, 70 0.325, y simplemente lo vamos a reemplazar en nuestra fórmula para hallar nuestra distancia de visibilidad de parada. Y así lo hemos hecho por todos los tramos, hasta el tramo, aunque nosotros tenemos 71 tramos, y hemos desarrollado de cada uno, como se puede ver. Entonces podemos ver nuestra distancia de parada. Ahora también tenemos nuestro cálculo de distancia de visibilidad. Este cálculo de distancia de visibilidad se va a dar también de acuerdo a nuestro rango de velocidad en la tangente. Si nuestro radio de velocidad en la tangente va de 50 a 65, nuestra velocidad de vehículo de adelante sería 56.2, o sea, aumenta la velocidad para que pueda rebasar el vehículo. También tenemos un promedio con estos datos podemos hallar lo que viene a ser nuestra distancia 1, nuestra distancia 2. La distancia 3 es única, es un exacto que viene a ser 30, y la distancia 4 que viene a ser 2/3 de la distancia 2. El M en todos los casos va a ser 15. Ya. Por ejemplo, tenemos un tramo 1-2, nuestra velocidad es 70, entonces dependiendo de la velocidad de 70 tendríamos que nuestro tiempo 1 vendría a ser 4,3, como se dijo, M vendría a ser 15, que viene a ser para todos, y la aceleración viene a ser 2,3. El T2 viene a ser 10. Reemplazamos en D1 todos estos datos, como se puede ver aquí, y tendríamos nuestro D1 71,66. Ahora el D2 simplemente va a ser 0,278 por nuestra velocidad, por el tiempo 2, que es 10, que vendría a ser 194,60, y el D3, como se dijo, es 30, en cualquier caso. Entonces nuestro D4 vendría a ser, como se dijo, 2/3 de 2. Y ya, para hallar nuestra distancia de visibilidad en adelantamiento, simplemente es la suma de todos. Y así hemos hecho por cada uno de los tramos, tramo 1, tramo 2, tramo 5, 6, hasta el último tramo, que es 71. Luego pasamos a nuestra distancia
Luego pasamos a nuestro cálculo de distancia de visibilidad. Este cálculo de distancia de visibilidad hemos tomado dependiendo también de nuestra clasificación. La distancia T1 se va a dar dependiendo de... Lo puedo confirmar un ratito. Ya, vamos a tener los siguientes datos. Tenemos que la distancia va a ser de 3 metros en urbano y 1.5 metros en rural. El W, que es el ancho de la vía, L, que es dependiendo del tipo de vehículo que tenemos. En este caso hemos trabajado con vehículos livianos, también tenemos vehículos de doble eje y también tenemos vehículos en camiones, etc. En este caso hemos sacado nuestros cálculos con vehículos livianos. Los anchos mínimos de calzada en tangente se va a dar también dependiendo de nuestro kilómetro. Esto se va a sacar del cuadro 304.01. En nuestros anchos mínimos va a dar de acuerdo al kilometraje y también el tipo de carretera. En nuestro caso tenemos 40 kilómetros que estamos trabajando y nuestra carretera es de tercera clase, entonces vamos a trabajar con 6.60. De la misma manera vamos a tener tenemos una carretera de tercera clase tipo 2, entonces nuestra velocidad también va a ir también, nuestro ancho de la forma va a ir dependiendo también de esto. En este caso tenemos 40 kilómetros, tercera clase tipo 2, entonces nuestro ancho es de 0.90. Ya con estos datos podemos sacar nuestras medidas, que vendría a ser, por ejemplo, tendríamos el ancho de la berma 1.20 para 60 kilómetros, ancho de la calzada 6.60, el D, que es 3 metros, en este caso hemos considerado urbano. Si fuera rural, consideremos 1.5. La longitud para 5.80, que son para vehículos livianos. La aceleración, que es para vehículos livianos, de 0.150 metros cuadrados. Y el T1, que viene a ser un promedio de 2 a 3, en este caso 2.5. Con esto podríamos hallar nuestro T2 y nuestro TC vendría a ser simplemente el T1 más el T2. Y ya con esto reemplazaríamos en la fórmula para cada tramo. El tramo A, por ejemplo, el tramo 1-2, que vendría a ser nuestra velocidad inicial 60, por el TC sobre 3.6. Y ahí tendríamos nuestra distancia para lo que viene a ser nuestra visibilidad de cruce. Y así lo hemos hecho para todos los tramos también, hasta el tramo 71. Ingeniero, aquí están los planos que hemos trazado para poder hallar nuestros radios. Los planos, acá no se nota muy bien, pero acá se ven los cortes que hemos hecho para hallar el PI, el PC y también las medidas que tendríamos que hallar, todo a mano. Eso sería todo. Ya, vamos a continuar con el siguiente grupo. Espinosa Huacho se encuentra. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Culpa Bejarano. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Culpa. Buenas tardes. León Piña. Presente, ingeniero. Bien. Rafaelo Converso. Presente, ingeniero. Bien. Silva Santos. Presente, ingeniero. Bien. Bien, jóvenes, ¿pueden comenzar a mostrar su pantalla, por favor? Activen sus cámaras, no se olviden. Bueno, del trabajo escalonado, esta vez nos tocó hacer diseño de curvas horizontales simples. Bueno, acá tenemos el gráfico. Los siguientes datos serían el punto de inflexión, es donde se cruzan ese por el tramo A, B, B, C, ese era el punto I, el punto de inflexión. Hay el punto C y el punto T, el punto de cobertura y el punto de tangencia. O tenemos el radio, la tangente y el ángulo de inflexión. Y los demás datos, cuerda larga, longitud de la curvatura. Y tenemos las siguientes formas. Para poder hallar la tangente, esa tangente de acá, va a ser igual al radio por el tangente del ángulo medio. Y para hallar la longitud de la curvatura va a ser la pi sobre 180 por el radio por el ángulo. En este primer caso, en este primer tramo,
Tenemos que nuestro radio es 300, el ángulo 30, la tangente, bueno, como la anterior fórmula, acá está, el radio y el ángulo, nos sale 80. Y luego hallamos también la longitud de curvatura. El mismo procedimiento, pi sobre 180 por 30 por el radio. Nos sale 157. Estos datos van a servir para poder hallar el punto de curvatura y el punto de tangencia. El punto de curvatura va a ser igual al punto de inflexión menos la tangente. Por eso nos sale acá 300. El punto de inflexión sería 380 menos 80, que es la tangente, es el punto C. Ahora, para hallar el punto de tangencia, va a ser igual al punto C más la longitud de curvatura. Entonces va a ser el PC 300 más 157, por eso sale 457 metros. Y así vamos a hacer para todo el tramo, todos los tramos que hay de la carretera. Y acá podemos ver en el plano cómo se hizo, o bueno, los cálculos. Estos son los cálculos, acá está en el plano. Acá podemos ver. Se hizo las progresivas también cada 100 metros, desde el punto 00, así se aumentó 100. Y se empezó a hacer los gráficos para una mejor realización del trabajo. Y se hizo así para todos los tramos. Y bueno, la siguiente sería el diseño de una carretera. Tenemos la primera, que sería distancia de visibilidad de parada, por lo cual tenemos esta siguiente fórmula, lo cual se sacó del material de lectura que no se nos brindó. Y bueno, tenemos el siguiente cuadro que nos va a servir para poder hallar los siguientes datos, este de aquí y el coeficiente de fricción. Nuestra velocidad de diseño en nuestra carretera se determinó que sale 80 km por hora. Por lo cual, si reemplazamos los datos, acá lo tengo al final. Ya. Nuestra estimación de flujo libre, es decir, la velocidad de diseño, va a ser igual a 80 km por hora. Y acá está la fórmula de los datos. Y vamos a reemplazarlo. Y nos va a salir la distancia de parada 133 metros. Lo cual podemos corroborar en este cuadro de acá. Que acá es nuestra velocidad y la pendiente. La siguiente sería la distancia de visibilidad de adelantamiento, lo que va a tener la siguiente fórmula. Va a ser la distancia de adelantamiento, va a ser igual a la distancia de visibilidad de adelantamiento, la distancia recorrida durante el tiempo de percepción y reacción, la distancia recorrida por el vehículo que adelanta durante el tiempo desde que invade el carril en sentido contrario hasta que regresa a su carril, distancia de seguridad una vez terminada la maniobra, la distancia recorrida por el vehículo que viene en sentido contrario. Podemos ver acá en este mejor gráfico, distancias de 1, de 2, de 3 y de 4. La sumatoria de todos estos va a llevar la distancia de visibilidad de adelantamiento. Bueno, para hallar cada uno, tenemos las siguientes fórmulas. La distancia 1 va a ser igual a este coeficiente por el tiempo de maniobra, entre paréntesis, la velocidad del vehículo que adelante, por la aceleración o promedio de aceleración, disculpe, menos el M. El M viene a ser la diferencia de velocidades entre el vehículo que adelanta y el que es adelantado, igual a 15 kilómetros en todos los casos, más el promedio de aceleración por el tiempo 1, el tiempo de maniobra entre 2. Y la distancia 2 va a tener la siguiente fórmula, de este coeficiente por la velocidad del vehículo, por el tiempo empleado por el vehículo en realizar la maniobra, para volver a su carril. La distancia 3 es entre una variable de 30 a 90. Y la distancia 4 es 2/3 de la distancia de 2. Todo esto vamos a comprobarlo mejor en el siguiente cuadro, que se encuentra en el manual, en el DG 2018, la tabla 205.02, determinando nuestra velocidad de diseño, que sería 80 en nuestro caso. Vamos a poder hallar los siguientes datos. Entonces tendríamos el promedio de aceleración sería 2.3 y el tiempo 4. Nos dicen que bota 66, pero para que nos salga más exacto, vamos a aplicar la fórmula. Y acá tenemos, reemplazamos 80 menos M, que es 15, por la aceleración, que nos saldría 2.3 y el tiempo 4. Reemplazando nos sale 77, por lo cual es
Esto no es el valor que se tomaría, pero está cercano. Es un intervalo entre los valores que se puede tomar. Y así hallamos para los siguientes, aplicando la fórmula de 2 por el tiempo 2, nos sale 222. No sale exacto, pero es cercano, ya que no es, es un intervalo, se mueve en ese intervalo. Y así hallamos el T3, que es 55, ese es por dato, que sí o sí es 55. Y el D4 nos sale 148. Sumando todo esto nos sale 502 nuestra distancia de adelantamiento. Ahora, para el siguiente, la distancia de cruce, tenemos la siguiente fórmula. La distancia mínima de velocidad de cruce va a ser igual a este coeficiente por la velocidad específica de la vía principal por la sumatoria de tiempos de percepción y el tiempo requerido para acelerar. El tiempo de percepción se encuentra en un intervalo que mayormente se toma de 2.5. Y acá el tiempo 1 está incluido en aquel necesario para que el conductor de un vehículo detenido para el pare sobre la vía secundaria vea ambos en direcciones sobre la vía principal y deduzca si dispone intervalo suficiente para cruzar en seguridad. Y por eso se toma mayormente 2.5 segundos. Y esto puede variar dependiendo del análisis de vehículos, todo eso. El tiempo T2 necesario para recorrer la distancia S depende de la aceleración de cada vehículo. La distancia S se calcula con la suma de, hallamos el S, y bueno, también vamos a hallar el T2, el valor de tiempo requerido para acelerar y recorrer la distancia S, lo cual tiene la siguiente fórmula. En nuestro caso va a ser para vehículos livianos, por lo cual usamos los siguientes valores. Y vemos en el cuadro, también del DG 2018, que es un número de 259. 259 se reemplazó los valores y nos bota que sale 160 metros, por lo cual no necesariamente tiene que estar en esos intervalos. Y bueno, el resumen total es que después que una vez obtenida la velocidad de diseño, se puede tener la distancia de velocidad de parada, de adelantamiento y cruce. Y esto va a ser bastante importantes para el momento de hacer nuestra carretera. Listo, eso sería todo. Gracias. Bien, muchas gracias, jóvenes, por su aporte, por su participación. A ver, vamos a continuar. Grado Zaira se encuentra. Presente, ingeniero. Bien. Ramos Silva. Presente, ingeniero. Bien. Rojas Ábalos. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Bien, muchas gracias, buenas noches. Susaníbar. Presente, ingeniero. Bien, jóvenes. A ver, ¿quién va a hacer la sustentación de su trabajo? Puede comenzar a presentar su pantalla. Activen sus cámaras todos, por favor. Ya, bueno. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Bueno, continuando con nuestro trabajo escalonado que venimos haciendo, en esta ocasión vamos a hacer el diseño de curvas horizontales simples y las distancias de visibilidad. Bueno, primero, ¿no? Explicar los elementos de una curva que nosotros obtenemos en el trazo de nuestra carretera. Bueno, como podemos observar, tenemos ahí que es una tangente de entrada, es una tangente de salida. Bueno, el PI, que viene a ser tu punto de intersección, ya tu PC, que es el punto donde inicia la curva, tu PT es tu punto donde termina la curva, bueno, alfa viene siendo tu ángulo, ¿no? Y R, tu radio, la radio de la curvatura, y bueno, el API, por ejemplo, viene a ser tu tangente, ya, bueno, la longitud de ahí de AB, por ejemplo, viene a ser nuestra curva, ya, bueno, nuestro radio de curvatura, y bueno, todos los elementos, y también mencionar las fórmulas que tenemos para nosotros hacer nuestros cálculos, ¿no? Bueno, en el caso de esto tenemos la longitud de tangente external, y que es nuestra longitud tangente, el radio por la tangente de alfa medios, ¿no? De nuestro ángulo. Y la external, que viene a ser el radio por la secante de alfa medios menos 1.
Bueno, también lo que es el grado de curvatura, ya, que viene a ser por arco y por cuerda. Bueno, en caso por arco tenemos que es S, que viene a ser nuestra longitud de arco por 360 sobre 2pi por radio, ¿no? Y bueno, por cuerda viene a ser tu cuerda sobre 2 veces el seno de tu grado de curvatura entre 2. Bueno, también para poder hallar todo esto tenemos que hallar también la longitud de curvatura. La longitud de curvatura, que viene a ser la longitud del ángulo pi por tu radio sobre 180. Tu cuerda principal y tu flecha, ¿no? Que viene a ser la cuerda principal de 2 veces por el radio por el seno de alfa medios, y tu flecha, que viene a ser el radio por 1 menos coseno de alfa medios, ¿no? De nuestro ángulo. Bueno, también para poder hallar hemos nuestra velocidad de diseño, para en el caso para hallar nuestra longitud de parada y todo lo demás, viene haciendo primero explicar, ¿no? Por qué, de qué se debe o de dónde sale todas estas fórmulas. Bueno, en el caso de nuestro tramo que nosotros hemos trabajado con nuestra velocidad de diseño de 60 kilómetros por hora. Y bueno, una pendiente que viene siendo del 4%. Ya, bueno, primero es la visibilidad de parada, ¿no? Que viene siendo la visibilidad de parada, viene siendo lo importante que puede tener nuestra carretera al momento de la distancia que puedes tener visible, ¿no? Para el conductor, al momento que tú puedes hacer una parada. Bueno, en esta tabla podemos observar, en esta tabla de acá, podemos observar que al momento de nosotros trabajar nuestra curva con nuestra velocidad, tenemos un coeficiente para nosotros poder hacer nuestros cálculos. Ya, y de acuerdo a esto, a esta tabla empezamos a trabajar y a desarrollar obviamente nuestra fórmula que tenemos acá, ¿no? En la parte de arriba, que sería 0.694 por la velocidad de diseño, más la velocidad de diseño al cuadrado sobre 254 por tu coeficiente, más tu coeficiente P, ¿no? Ya. Bueno, luego también tenemos nuestro visibilidad de adelantamiento, ¿no? Que viene siendo la suma de 4 distancias. Como el ingeniero había explicado en clase, son suma de 4 distancias. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros desarrollar esto, vemos las situaciones que puede pasar un vehículo, ¿no? Y también depende del vehículo que nosotros esté transitando por nuestra carretera. Y de acuerdo a eso empezamos a hacer los cálculos. Bueno, hay 3 tipos de vehículos, ¿no? Que es el vehículo liviano, el vehículo vehículos de 2 ruedas, de carga ancha, y bueno, nuestros vehículos que tienen remolque, ¿no? Que son considerados. Bueno, también la velocidad de cruce. Nuestra velocidad de cruce viene haciendo la distancia o la suma de 2 distancias al momento de que la carretera, en una carretera viene un tramo principal y un tramo secundario. Y nosotros al momento de poder hallar esto tenemos que visualizar, ¿no? Por qué cuánto tiempo, cuánta distancia debemos proporcionar en nuestra carretera para que ninguno de estos vehículos puedan colisionar o chocar entre sí. Y por eso todos empezamos a hallar empezamos a hacer nuestros cálculos en caso de nuestra carretera. Bueno, aquí está. Primero empezamos a hacer nuestra distancia de parada, ¿no? Como le había mencionado, nuestra velocidad de diseño, que nosotros hemos trabajado de 60 kilómetros por hora. Nuestro coeficiente, de acuerdo a nuestra tabla, de acuerdo a la velocidad, viene siendo 0.340. Bueno, y nuestra pendiente, ¿no? Que venimos trabajando en nuestra carretera, que es de 4%, y convirtiendo a decimales viene haciendo 0.04.
Bueno, nuestra distancia de parada viene siendo, reemplazamos en la fórmula, ¿no? Nuestros datos y tenemos una distancia de parada de 78.93 metros. Ya, de acuerdo, después de esto tenemos que hallar también nuestra distancia de visibilidad de parada. ¿Para qué? Para nosotros determinar de cuánto distancia, bueno, hacer la diferencia de distancias, viene haciendo tu distancia de parada y tu distancia de visibilidad. En este caso nos da esta fórmula, ¿no? Que es 0.278 por la velocidad de diseño, por tu tiempo de parada, ¿no? Que viene haciendo, según la norma que nos ha explicado, que viene haciendo 2.5 segundos. Y bueno, lo que es 0.39 por la velocidad de diseño que le había dicho, y nuestra aceleración, que viene haciendo de acuerdo a la velocidad de diseño que estábamos trabajando nosotros, que estaba a 60 y 40. Bueno, como resultado tenemos esto, ¿no? Que es 45.21 metros. Después de esto, la segunda distancia que hallamos es la distancia de visibilidad por adelantamiento o de paso. Empezamos a hallar primero nuestros datos, a reconocer nuestros datos. Bueno, primero nuestra velocidad de diseño, que lo viene siendo 60, ¿no? Y nuestra velocidad de empuje, que viene siendo que al momento de sobrepasar o que adelanta, ¿no? Nuestra velocidad de adelantamiento viene haciendo 56.2 según la tabla que tenemos. Nuestro tiempo también es 3.6 segundos. Nuestro tiempo 1 y nuestro tiempo 2 viene haciendo 9.2 segundos. Nuestra aceleración por norma viene haciendo 2.25 y bueno, nuestra M también viene haciendo por norma 15 kilómetros por hora, que esto viene haciendo un dato fijo, ¿no? Bueno, y acá empezamos a realizar todos los cálculos. Como ya había explicado, consta de 4 distancias. Bueno, la distancia 1 viene siendo expresado por esa fórmula, en la cual tenemos el tiempo 1 y la velocidad de adelantamiento. Y bueno, empezamos a reemplazar todos los datos y nuestra distancia 1 viene siendo 52.19. Nuestra distancia 2 de igual forma, ¿no? Nos da esta fórmula, reemplazamos por los datos que tenemos y nos viene dando 161.38 metros. Nuestra distancia 3, como ya había mencionado, viene haciendo, solamente está en un rango de 30 a 60. ¿Y nosotros por qué tomamos el valor mínimo, que es de 30 metros? Porque no hemos hecho un estudio de tráfico y por eso hemos tomado nosotros el valor mínimo nada más. Y bueno, D3 viene haciendo 30 metros nada más. Y bueno, D4 que viene haciendo los 2/3 de D2, ¿no? Y bueno, reemplazamos y tenemos nuestra distancia 4 de 99.92 metros. Ya, entonces nuestra distancia viene a ser, bueno, sumamos las 4 distancias, ¿no? Y nos da un total de 342.49 metros. Esto sería nuestra distancia de visibilidad por adelantamiento. Y tercero, nuestra distancia de visibilidad de cruce. Ya, bueno, primeramente, como les había mencionado, no hemos hecho un estudio de tráfico, entonces no sabemos qué tipos de vehículos pasan por nuestra carretera. Entonces hemos hallado por los 3 tipos de vehículos que vienen haciendo, ¿no? Son considerados. Primero, nuestra distancia mínima requerida de visibilidad, que de acuerdo a esto también tenemos unas tablas y unas normas la cual debemos cumplir nosotros. Y bueno, que es está dado por la siguiente fórmula, que es la distancia igual 0.278 por la velocidad de diseño por la suma de tu tiempo 1 y más tu tiempo 2, ¿no? Ya nuestro tiempo 2 viene haciendo diferente, en este caso, viene hallando de otra fórmula. ¿Por qué? Porque depende del vehículo que tú estás, que está en nuestro estudio de tráfico, ¿no? Bueno, en este caso hice de los 3 vehículos un cálculo diferente, ya que he considerado todos los 3 tipos de vehículos, ¿no? En caso de esto, el tiempo 2 viene siendo igual a la raíz cuadrada, ya, de 2 por la distancia de tu distancia, después más el ancho de tu carril, más la longitud del vehículo, ¿no? En esto tenemos en una tabla, o bueno, las consideraciones que el ingeniero nos había mencionado, de acuerdo al tipo de vehículo, viene haciendo la longitud o un aproximado de esto, ¿no? De igual manera, esto es sobre 9.8 por la aceleración. De igual manera también tenemos la tabla, de acuerdo a los tipos de vehículo que tenemos, es de acuerdo a eso que tenemos diferentes tipos de valores de nuestra aceleración.
Bueno, hallando todo esto, tenemos el tiempo 2, que es 4.05 segundos, ¿no? Y nuestra primera distancia mínima requerida sería 109.25. De igual manera, hice como de vehículos livianos, hice de vehículos de camión de 2 ejes y también de vehículos articulados, tracto de camión con semirremolque, ¿no? Hemos hallado de cada uno, ya, y también he empezado a tener 3 casos, ¿no? Por diferentes tipos de vehículos. Y al final he verificado en la tabla y bueno, sí está en ese rango de distancia, ¿no? Que nos permite para nosotros poder ejecutar nuestros cálculos y simplemente comprobar si hemos hecho los cálculos correctos. Y de acuerdo a eso, bueno, sí está en el rango y nada más. Eso sería todo, ingeniero. Bien, muchas gracias a este grupo por su aporte, por su participación. Bien, jóvenes. Entonces, para cerrar con ustedes, por favor, Atual Gregorio o Taipe Aguirre, enciendan sus cámaras para poder culminar. Sí, ingeniero. Ya. Ya, voy a continuar lo que es el diseño de curvas horizontales simples. Aquí se muestra nuestro plano ya realizado, nuestra carretera elegida. Bien, para poder realizar nuestras curvas horizontales simples, lo que se muestra es una de ellas, que es el punto D. Para ella tenemos nuestro punto PC, tenemos nuestro punto PT, tenemos nuestra tangente, nuestro punto PI, nuestro ángulo, tenemos nuestra distancia externa e interna, tenemos el radio. Bien, vamos a suponer coordenadas que de 1100 al norte y de 400 al este. Como les decía, hemos considerado una de las curvas en el punto D, nuestro radio, el punto PC, nuestra tangente, nuestro ángulo y vamos a suponer coordenadas en el norte de 1100 y en el este de 400. Tenemos la velocidad de 60 kilómetros por hora y la abscisa PI de 245. Encontramos nuestro peralte máximo y nuestra fricción. En caso de nosotros vamos a considerar nuestro peralte máximo de 7%, ya que se encuentra entre 30 a 80 kilómetros por hora. Calculamos el radio mínimo, tenemos la velocidad al cuadrado entre 127 por la suma del peralte máximo más la fricción. Reemplazamos valores, tenemos un radio de 119 metros. Consideramos también nuestra cuerda, de 10 metros. Ahora lo que vamos a hacer es hallar o calcular la tangente, que sería igual a radio por la tangente del ángulo entre 2. Reemplazamos valores, tenemos una tangente de 245 metros. Asimismo, calculamos la cuerda larga, que es igual a 2 veces el radio por el seno del ángulo entre 2. Tenemos de 214 metros. Calculamos lo que es la externa, en otras palabras, disculpe, lo que es reemplazamos que es igual a la tangente por la tangente del ángulo entre 2. Reemplazamos, tenemos que nuestra medida externa es de 505 metros. Y de la misma manera calculamos lo que es la mediana, que es M, que es igual a 2 veces, a R por la cuerda menos el coseno del ángulo entre 2. Reemplazamos y tenemos 67 metros. Luego calculamos el grado de la curva. Tenemos que es igual a 2 veces el arco seno de la cuerda entre 2 veces el radio. Reemplazamos y tenemos 4.082. Y mandándole aquí tenemos que es de 4 grados 48 minutos por 58.28 segundos. Por el ángulo entre el grado de la curva.
128 metros. Bien, ahora lo que vamos a realizar es la distancia de visibilidad. La primera es la distancia de visibilidad de parada. Para ella tenemos el tiempo de velocidad del proyecto, que es 60 kilómetros por hora. Tenemos la pendiente del tramo a 1%. Tenemos el coeficiente de fricción longitudinal, que es igual al 0.34. Requerido para acelerar y cruzar, tenemos el tiempo. Bien, reemplazamos todos esos valores para poder hallar lo que es la velocidad de parada. Tenemos de 133.05 metros. Luego tenemos la distancia de velocidad de adelantamiento. Tenemos la velocidad, que es 60 kilómetros por hora. La velocidad del vehículo que adelanta, tenemos 70 kilómetros por hora. Tenemos el tiempo 1, que es de 4 segundos. Tenemos la aceleración del vehículo que adelanta en 2.3. Esto lo podemos corroborar con la tabla 205.02. Tenemos la diferencia de velocidad entre los dos vehículos, que es de 15 kilómetros por hora. Y también tenemos el tiempo 2, que es de 10 segundos. Bien, todos estos valores los reemplazamos para poder hallar nuestra distancia 1. Tenemos que de 66.28 metros. También tenemos que hallar nuestra distancia 2, que nos sale 194.6 metros. Tenemos nuestra distancia 3 de 55. Y también tenemos nuestra distancia 4, que es de 129.73 metros. Todas estas distancias halladas, lo que se va a hacer es sumarlo y vamos a tener de 445.61 metros. Bien, ya por último tenemos lo que es la distancia de velocidad de cruce. Tenemos la tabla 205.06. Bien, tipo de vehículos livianos. Tenemos una velocidad de 60 kilómetros por hora. Tenemos una longitud total de vehículos que es 5.2 metros. Tenemos una distancia de vehículo parado de 3 metros. El ancho de la vía principal, berma más el carril, de 8.6 metros. Y el tiempo de percepción, o sea, tiempo 1, 2.5. Y la aceleración de vehículos al hacer la maniobra es de 0.15 metros. Bien. Lo que se va a hacer es el tiempo recorrido para acelerar y cruzar, el tiempo 2. Vamos a hallar lo que es el tiempo 2. Reemplazamos los valores, que es igual a la raíz 2 veces la suma de t más b doble más la longitud entre 9.8, lo que es la aceleración, por la aceleración. Bien, reemplazamos estos valores, tenemos de 4.97 segundos. Bien, ahora lo que hallamos es el DC. Simplemente damos los valores del tiempo 2, del tiempo 1, la velocidad, y tenemos que es de 122.93 metros. Bien, ahora tenemos el tipo de vehículos para camiones, DEX. Tenemos la velocidad de 60, la longitud total del vehículo es 12.3, distancia de vehículo parado 3 metros, la suma de la berma más el carril de 8.6 metros, el tiempo de percepción 2.5 segundos. Tenemos la aceleración de vehículos que hace la maniobra de 0.075 metros. Luego, bien, lo mismo simplemente que hemos hecho en el anterior, vamos a reemplazar simplemente los valores para hallar el tiempo 2 y el DC. Tenemos así que el DC es igual a 176.14 metros. Y por último tenemos el tipo de vehículos por camión. Tenemos la velocidad del proyecto 60, igual manera, longitud total de vehículos 20.5 metros, la distancia de vehículo parado 3 metros, el ancho de la vía principal, que es la suma de berma más el carril, 9.2 metros, y el tiempo de percepción al tiempo 1, 2.5 segundos. Y la aceleración de vehículos que hacen la maniobra de 0.055. Igual manera, hallamos el tiempo 2 y el DC. Y tenemos un valor de, el tiempo 2 tenemos de 10.91 segundos y el DC de 223.68 metros. Y eso sería todo, ingeniero, gracias. Bien, muchas gracias, señorita. Muchas gracias a este último grupo.
Bien, con ustedes estaríamos cerrando con la sustentación de sus trabajos. Muchas gracias por su tiempo, a todos los que han participado. Nos estamos viendo la siguiente semana en el horario de clases para continuar con el sílabo académico. Que tengan una buena noche. Muchas gracias.